Cada vez que miramos al cielo en una noche despejada, vemos miles de puntos de luz. Parecen súper tranquilos, fijos, casi eternos, ¿no? Sí, pero esa calma es totalmente aparente. Totalmente, porque los documentos que tenemos hoy nos presentan una realidad, bueno, completamente distinta, Y mucho más violenta. muchísimo más. Resulta que cada una de esas luces es, en realidad, un reactor nuclear de proporciones cósmicas. Son las fábricas de energía del universo. Y como vamos a ver, el origen de casi todos los átomos que existen. Efectivamente. Hoy vamos a explorar qué son las estrellas, su ciclo de vida completo, nacimiento, madurez y muerte, y lo más importante, por qué sin ellas el universo sería un lugar, pues eso, oscuro, frío y completamente estéril. Y para entender toda esa historia, los documentos nos dan un concepto que es fundamental, y es que una estrella es un equilibrio perfecto, un pulso constante entre dos fuerzas colosales. A ver, Por un lado tienes la fuerza de la gravedad, que es implacable, e intenta comprimir toda esa masa de gas hasta que colapse. ¿vale? Y por otro, la energía de la fusión nuclear en su núcleo, que es una fuerza que empuja hacia afuera de forma expansiva. O sea, una lucha constante. Es un pulso, exacto. Y ese delicado equilibrio entre compresión y expansión es la clave de su existencia y lo que define toda su vida, desde el principio hasta el final. Vale, entiendo esa tensión, esa lucha entre gravedad y energía, pero me cuesta un poco visualizar el punto de partida. ¿Cómo se forma algo tan masivo? Es que los documentos hablan de nubes moleculares y a mí me suena algo tan etéreo, ¿sabes? No me imagino cómo algo tan difuso puede acabar siendo un reactor nuclear. Es una buena pregunta, porque el proceso es increíblemente lento y a una escala que se nos escapa a la imaginación. Estas nubes moleculares son gigantescas, de cientos de años luz de diámetro, y están compuestas sobre todo de gas hidrógeno y polvo, y están muy frías. O sea que no parece que de ahí pueda salir mucho. En principio son estables, sí, pero basta una pequeña perturbación, por ejemplo, la onda de choque de una supernova lejana, para que una región de esa nube pierda el equilibrio. Y ahí me imagino que entra en juego la gravedad. Exactamente. Esa pequeña perturbación es suficiente para que la gravedad empiece a ganar. Una zona un poquito más densa empieza a atraer más y más material. Como un efecto bola de nieve. Es justo eso. A medida que ese material cae hacia el centro, la densidad y la presión en el núcleo se disparan. Y ahí se forma lo que los textos llaman una protoestrella. Una protoestrella. Es una especie de embrión estelar, que ya brilla, pero no por fusión nuclear, sino por el propio calor de la compresión. O sea que es como una estrella en prácticas, todavía no está contratada del todo. Sí, podrías verlo así. ¿Y cuál es el momento en que se gradúa y se convierte en una estrella de verdad? El momento clave, el que el material señala como el, digamos, nacimiento oficial, es cuando la temperatura en ese núcleo alcanza un umbral crítico, ¿Y de cuánto hablamos? de 10 millones de grados centígrados. Espera. 10 millones de grados. Es una cifra que es que ni siquiera puedo procesar. Y según los textos, eso es solo el interruptor. Es que a esa temperatura exacta es cuando ocurre la magia. La presión es tan brutal que los protones de los átomos de hidrógeno, que normalmente se repelen, son forzados a fusionarse. ¿Se enciende el motor? Se enciende el motor de la fusión nuclear. Los átomos de hidrógeno se combinan para crear helio y en ese proceso se libera una cantidad de energía ingente. Y esa es la fuerza que empieza a empujar hacia afuera, contrarrestando a la gravedad y estableciendo por fin ese equilibrio del que hablábamos. La protoestrella ya es oficialmente una estrella. Y entra en lo que los documentos llaman la secuencia principal, que entiendo que es como su madurez, ¿no? La fase más larga de su vida. La más larga con muchísima diferencia. Es un periodo de una estabilidad que es asombrosa. Nuestro Sol, por ejemplo, está en plena secuencia principal. Ya. Los datos indican que lleva unos 4.600 millones de años en esta fase quemando hidrógeno en su núcleo y le quedan por delante otros 5.000 millones. Es que aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para mí. Una estabilidad de 10.000 millones de años. Es casi inimaginable. Y lo que más me ha sorprendido de los textos es que afirman que toda la historia de una estrella, su brillo, su color, su tamaño y sobre todo su esperanza de vida, depende de un único factor, la masa con la que nació. ¿De verdad es tan simple? Es así de simple y a la vez de profundo. La masa inicial lo es todo.
Y lo fascinante es que la relación es inversa a lo que podríamos pensar. Ah, sí. Sí, las estrellas más masivas, las gigantes del cosmos, son increíblemente brillantes y calientes. Pero claro, por su enorme masa, su gravedad es mucho más fuerte, y eso acelera la fusión en su núcleo de una forma brutal. Queman su combustible a un ritmo frenético, viven rápido y mueren jóvenes. O sea que son los rockstars del universo. Mucho brillo, mucha energía, pero una vida muy corta. Esa es la analogía perfecta, sí. Viven apenas unos pocos millones de años. ¿Y las menos masivas? Son todo lo contrario, mucho más tenues, más frías. Pero son increíblemente eficientes, consumen su combustible con una lentitud pasmosa. Pueden vivir cientos de miles de millones o incluso billones de años. Mucho más que la edad actual del universo. Para poner un poco de orden en todo esto, los astrónomos usan un sistema de clasificación que los documentos describen como un alfabeto estelar, o BAFGKM. Suena a código secreto. Y en cierto modo lo es. Es una forma de ordenar las estrellas por su temperatura en la superficie, que está ligada a su masa y a su color. Las de tipo O son las más masivas, gigantes azules, muy calientes y muy raras. ¿Y en el otro extremo? En el otro extremo, las de tipo M. Son enanas rojas, las más frías, pequeñas y con diferencia las más comunes del universo. ¿Y nuestro Sol? Nuestro Sol es de tipo G, una estrella amarilla, bastante promedio. Este código no es un capricho, nos dice su temperatura, su masa y por tanto nos permite predecir cuál será su destino final. Es como leer el ADN de una estrella. Vale. El equilibrio parece perfecto, pero has dicho que las masivas queman su combustible a un ritmo frenético. Eso significa que no es eterno. ¿Qué pasa el día que se acaba la gasolina principal, ese hidrógeno del núcleo? ¿La gravedad gana y todo se desploma sin más? Esa es la pregunta clave, sí. Cuando el hidrógeno del núcleo se agota, el equilibrio se rompe. La fusión se detiene en el centro, la fuerza que empuja hacia afuera se debilita y la gravedad, que nunca descansa, empieza a ganar. El núcleo, que ahora es sobre todo helio, se contrae. Y por esa misma compresión se calienta todavía más. ¿Y qué efecto tiene eso en el resto de la estrella? Porque me imagino que no se queda igual. No, para nada. Provoca una reacción en cadena muy dramática. El calor extra de ese núcleo contraído calienta una capa de hidrógeno que lo rodea, y esa capa empieza a fusionarse muy rápido, de forma muy violenta. Y esta nueva fuente de energía empuja las capas exteriores de la estrella hacia afuera de una forma desproporcionada. Se hincha. Se hincha a veces hasta cientos de veces su tamaño original. Al expandirse tanto, su superficie se enfría y cambia de color hacia el rojo. Se transforma en una gigante roja. Momento, cuando dices que se convierte en una gigante roja, a mí me suena a que se está haciendo más poderosa, más grande. Pero significa que está muriendo. Me parece una contradicción. Es una observación excelente, parece una contradicción, pero es exactamente así. Es una fase de un poder aparente, pero es el principio del fin. Es mucho más inestable. Ah. De hecho, en esta fase, si la estrella es lo bastante masiva, el núcleo de helio puede alcanzar la temperatura para empezar a fusionarse a su vez, creando carbono y oxígeno. O sea, cambia a un combustible de reserva. Exacto. Pero es un combustible que se agota mucho más rápido. Y una vez más, como subraya el material, el destino final a partir de aquí depende única y exclusivamente de la masa inicial de la estrella. El camino se bifurca. Pues vamos a explorar el primer camino, el que seguirán estrellas como nuestro Sol. ¿Cuál es su destino? Estas estrellas no tienen masa suficiente para seguir fusionando más allá del carbono y el oxígeno. Cuando agotan su combustible, sus últimas etapas son, relativamente tranquilas. ¿Tranquilas? Sí, en términos cósmicos. Las pulsaciones finales de la estrella expulsan suavemente sus capas exteriores al espacio, y este gas forma unas estructuras preciosas, etéreas, que llamamos nebulosas planetarias. ¿Y qué queda en el centro, después de soltar todo eso? Lo que queda atrás es el antiguo núcleo, un objeto increíblemente denso llamado enana blanca. Y aquí la analogía del texto es impactante para entender de qué densidad hablamos. Dice que una enana blanca tiene la masa de nuestro Sol, pero comprimida en un volumen del tamaño de la Tierra. Exacto. Para que nos hagamos una idea, una sola cucharadita de ese material pesaría varias toneladas aquí. Es el cadáver compacto de una estrella que ya no genera energía. ¡Ostras! Simplemente brilla por el calor que le queda, como una brasa que se irá enfriando muy lentamente durante eones, hasta ser una enana negra,
fría y oscura. Ese es el final tranquilo, poético incluso. Pero has mencionado que para las estrellas masivas, las de tipo O y B, es muy diferente. ¿Cómo de diferente? Su final es cualquier cosa menos tranquilo. Es uno de los eventos más violentos y energéticos de todo el universo. En estas estrellas, la presión y la temperatura en el núcleo son tan extremas que la fusión no se para en el carbono y el oxígeno. Sigue creando elementos cada vez más pesados: neón, magnesio, silicio, hasta llegar al hierro. ¿Y por qué el hierro es el final del camino? Porque el hierro es un punto de no retorno nuclear. Fusionar elementos hasta llegar al hierro libera energía, pero fusionar el propio hierro no libera energía, sino que la consume. Ah, vale. La apaga de golpe, y en una fracción de segundo, la gravedad gana de forma absoluta, catastrófica. El núcleo colapsa sobre sí mismo a una velocidad increíble. ¿Y el resto de la estrella supongo que no se queda mirando? El resto de la estrella se precipita hacia ese núcleo que colapsa, pero rebota contra él de una forma tan violenta que genera una onda de choque que viaja hacia afuera, desgarrando la estrella por completo en una explosión colosal. La supernova. La supernova. Y la escala de esta explosión, según los datos, es algo que me cuesta procesar. Dicen que durante unos segundos una sola supernova puede brillar más que una galaxia entera. ¿Cómo es posible? Es la mayor liberación de energía que conocemos después del propio Big Bang. Es un faro tan potente que se puede ver a través de medio universo. Y aquí se plantea la pregunta importante: ¿qué deja atrás esta explosión tan monumental? Y de nuevo, depende de la masa. ¿Otra bifurcación? Otra bifurcación, sí. Si el núcleo que queda es moderadamente masivo, la presión del colapso es tan inmensa que los electrones y protones se fusionan para formar neutrones. Se crea una estrella de neutrones. Que es todavía más densa que una nana blanca, ¿no? Muchísimo más. Imagina la masa de varios soles comprimida en una esfera del tamaño de una ciudad. Una cucharadita de eso pesaría lo mismo que una montaña. ¡Qué locura! ¿Y si el núcleo es todavía más masivo? Si el núcleo supera unas 3 masas solares, ni siquiera la materia de neutrones puede soportar la gravedad. Colapsa sin fin, curvando el espacio-tiempo a su alrededor de forma tan extrema que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Y crea un agujero negro. Y crea un agujero negro. Así terminan su vida las estrellas más grandes del universo. Y ahí es donde se detiene mi capacidad de comprensión de verdad. Siempre que leo sobre agujeros negros en estos documentos, siento un vértigo real. Es el punto final absoluto de la física como la conocemos. Es la victoria definitiva de la gravedad, pero si te parece, volvamos un momento a la explosión, a la supernova. Vale. Porque aquí llegamos a la que es para mí la idea más profunda y transformadora de todo el material que hemos analizado. Estas explosiones no son solo destrucción, son fundamentalmente actos de creación. ¿Creación? ¿Cómo puede ser un acto de creación algo tan violento? Porque durante esa explosión, la energía liberada es tan inmensa que se dan las condiciones para forjar todos los elementos de la tabla periódica, más pesados que el hierro. El oro de un anillo, la plata de una moneda, el cobre de los cables, el uranio. Ninguno de estos elementos se creó en el Big Bang. ¡Ostras! Todos fueron creados en el corazón ardiente de una supernova que explotó hace miles de millones de años. Y esto me vuela la cabeza, porque uno escucha la frase «somos polvo de estrellas» y suena a poesía, a una metáfora bonita. Pero lo que me dejan claro estos textos es que no es una metáfora, es literalmente un informe forense de nuestros átomos. Es la conclusión más asombrosa de la astrofísica moderna. Casi todos los elementos químicos del universo, más allá del hidrógeno y el helio del principio, se forjaron en el interior de las estrellas o en el fragor de su muerte. Y como bien dices, esto no es una idea abstracta. El material lo relaciona directamente con nuestra existencia. Exacto. El carbono que forma la base de nuestras células, el oxígeno que estamos respirando en este mismo instante, el calcio de nuestros huesos, el hierro de nuestra sangre. Cada uno de esos átomos fue fabricado en el núcleo de una estrella que vivió y murió mucho antes de que existiera la Tierra. Y esas supernovas no solo crearon los elementos, sino que los esparcieron por toda la galaxia, como un sembrador cósmico. Enriquecieron esas nubes moleculares de las que hablábamos al principio. Claro. Nubes que luego colapsarían para formar nuevas generaciones de estrellas como nuestro Sol. Y esta vez, al tener esos materiales pesados, también planetas rocosos como el nuestro. Y eventualmente, la vida. O sea que las estrellas no solo iluminan el universo,
lo construyen, literalmente. Son los arquitectos del cosmos. Exacto. Sin ellas, el universo sería un lugar increíblemente simple y aburrido. No habría galaxias organizadas, ni planetas rocosos, ni química compleja, ni ninguna posibilidad de vida. Son los motores de la evolución cósmica. Es una perspectiva que lo cambia todo. Mirar al cielo ya no es ver luces lejanas, es ver los hornos donde se cocinó la materia de la que estamos hechos. Desde una perspectiva puramente científica, como se resume al final del material, estudiar las estrellas es estudiar la historia física del universo. Al analizar su luz, comprendemos el origen de la energía, la formación de los elementos y la dinámica de las galaxias. Entender cómo nacen, viven y mueren es, en esencia, leer el gran libro de la historia del cosmos. Para terminar, hay una idea en los documentos que me ha dejado pensando en un futuro increíblemente lejano. Se menciona que las estrellas más pequeñas, las enanas rojas, son tan eficientes que pueden vivir billones de años. Muchísimo más que la edad actual del universo, sí. Claro, es que la edad actual del universo es de solo 13.800 millones de años, así que ninguna de ellas ha muerto todavía. Y esto me lleva a una pregunta para la reflexión que plantean los textos. ¿Cómo será un cosmos dentro de eones, cuando soles como el nuestro se hayan extinguido hace tiempo? ¿Cómo será ese universo futuro cuando estas pequeñas y longevas enanas rojas sean las únicas luces que queden, parpadeando débilmente en una oscuridad casi total?